Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un jueves más a los Resis de Cirugía, el fantástico proyecto que la gente de Altaya Manresa inició ya hace un año, un poco más, y que está perdurando en el tiempo y cada vez se está potenciando más. Doctor Gómez, todo tuyo. ¿Qué vamos a ver? Hola, buenas tardes a todos. Yo me sumo a la bienvenida del doctor Ramos. Agradeceros vuestra presencia y vuestra disponibilidad esta tarde. No os olvidéis, como ya ha aparecido al inicio, este es el correo electrónico en el que tenéis disponible para entrar en contacto con nosotros. Si os animáis a presentar algún tema, si queréis participar como moderadores, como ponentes en las sesiones, estáis invitados todos los residentes y los especialistas cirujanos, tanto de España como del resto de países que se conectan a ver esta iniciativa. Hoy tendremos un tema importante que es el tratamiento quirúrgico de la diverticulitis y nos hemos enfocado en una parte del tratamiento de esta patología. Yo cuando veía el título de la sesión recordaba cuando mi jefe nos decía: vosotros cuando sois residentes tenéis que tener es una residencia de mínimos, tenéis que saber hacer una serie de procedimientos con los que podáis sobrevivir y estar en un hospital pequeño que sois los únicos cirujanos y tirar adelante. Y uno de esos procedimientos que estaba en esos mínimos de ser residente de cirugía y acabar como cirujano después de 5 años era saber hacer una operación de Hartmann, que es uno de los procedimientos que está más relacionado con la diverticulitis y el tratamiento quirúrgico en las fases 3 y 4, que es lo que hablaremos hoy. Pero hay muchas cosas más allá del Hartmann, como procedimientos quirúrgicos, y es lo que trataremos de hacer una imagen y poner el resto de posibilidades dentro del mapa. Para ello, la doctora Sonsoles Garrosa se ha trabajado una presentación. Ella es R2 del Hospital Universitario de Salamanca, nos hablará de este tema, y lo ha hecho con la ayuda y con la supervisión del experto, que es el doctor José Manuel Aranda, que es cirujano en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, y asimismo es coordinador de la sección de trauma y cirugía de urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. Ambos han preparado una presentación muy didáctica sobre el tema, que es la que pasaremos a ver a continuación. También tendremos como participantes en el panel al doctor Carlos Serdán, que es cirujano en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y es representante de la sección de coloproctología de la AS. Y me acompañará en la moderación hoy el Giancarlos Trujillo, que ya lo tuvimos como ponente en algunas de las primeras presentaciones el año pasado. Y él viene del Hospital Universitario Clínico de Valladolid, también está de guardia y se ha hecho un espacio en su horario laboral para participar hoy. Bueno, bienvenidos a todos, espero que disfrutéis otra tarde de jueves con nosotros. Y le doy el paso a Sonsoles. Sonsoles. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer tanto a la Fundación Altaya como a la AEC la organización de estas sesiones, que sin duda son de gran interés para todos los residentes. Tras la presentación, bueno, como han dicho, me llamo Sonsoles, soy residente en el Hospital Universitario de Salamanca y en este jueves de Resis de Cirugía queríamos hablaros del tratamiento quirúrgico de la diverticulitis aguda en urgencias. Lavado, resección, Hartmann, anastomosis primaria, damage control, ¿qué hago, no? Un título muy extenso, pero que ya nos introduce las múltiples opciones quirúrgicas de las que disponemos para el tratamiento de esta patología. A modo introductorio, como sabemos, los divertículos del colon son herniaciones de porciones de la mucosa del colon a través de su capa muscular, formándose como pequeñas dilataciones en la pared del intestino grueso. Hasta el 95% de ellos asientan en el sigma y se forman por un aumento de la presión dentro del intestino que empuja la mucosa a través de las zonas más débiles de la muscular, generalmente allí donde los vasos sanguíneos las atraviesan. Bueno, como os estaba comentando, la diverticulitis aguda es la complicación más frecuente de los divertículos y consiste en una inflamación de estos por sobreinfección local, siendo una causa muy frecuente de ingresos hospitalarios y de costes sanitarios. De hecho, constituye la tercera enfermedad gastrointestinal más frecuente que precisa hospitalización y es una de las principales indicaciones de cirugía electiva del colon. La prevalencia de la diverticulitis aguda se ha incrementado en los últimos años. En parte se debe a los cambios en los hábitos de vida. Aunque es una patología con una mayor prevalencia en la edad avanzada,
su incidencia está aumentando mucho en gente joven. De hecho, 1 de cada 5 pacientes son pacientes menores de 50 años. La mayoría de los casos de diverticulitis aguda son casos no complicados que van a ser tratados médicamente, pero hasta un 25% de los casos son pacientes que van a presentar una diverticulitis complicada. Y del total, un 15% aproximadamente requerirán intervención quirúrgica. Por ello, actualmente nos encontramos ante una patología cada vez más frecuente en la población general y en un amplio abanico de edad, que requiere de un manejo individualizado y un personal quirúrgico experimentado que sea capaz de ofrecer un manejo individualizado y el tratamiento óptimo a cada paciente. El manejo de la diverticulitis aguda va a depender de la gravedad del cuadro y del grado de afectación tanto del colon como de la cavidad abdominal. Para determinarlo existen múltiples clasificaciones de la diverticulitis aguda, aunque ninguna clasificación ha demostrado superioridad respecto al resto en términos de predecir la evolución de los pacientes. La clasificación más conocida por todos es la clasificación de Hinchey, que inicialmente se desarrolló en el año 1978 en función de los hallazgos intraoperatorios. Posteriormente, muchos autores han realizado modificaciones de esta clasificación en función de los hallazgos en el TAC preoperatorios. Aquí os muestro la clasificación propuesta por Wasbury en el año 1999, que divide a la diverticulitis aguda en 4 estadios. Un estadio 1A, donde únicamente encontraríamos una inflamación y un engrosamiento de la pared del colon con cambios de los tejidos pericólicos. El estadio 1B, donde ya hablaríamos de una diverticulitis aguda asociada a un absceso pericólico o mesocólico. El estadio 2, donde encontraríamos un absceso pélvico, intraabdominal, a distancia o retroperitoneal. Y el estadio 3 y 4, donde hablaríamos de una peritonitis, dependiendo de si es purulenta o fecaloidea. Presentaros en esta diapositiva también la clasificación desarrollada en el año 2015 por la World Society of Emergency Surgery, que divide a la diverticulitis aguda, por un lado, en una diverticulitis aguda no complicada, un estadio 0, donde únicamente habría afectación de la pared del colon o un incremento de la densidad de la grasa pericólica, y diverticulitis agudas complicadas. El estadio 1A englobaría las diverticulitis con burbujas de aire pericólicas o una pequeña cantidad de líquido pericólico pero sin absceso. El estadio 1B hablaríamos ya de un absceso, pero este es menor de 4 centímetros. Estadio 2A, absceso mayor de 4 centímetros. Y estadio 2B, cuando hay gas distal, pero en este caso, a diferencia del estadio 1A, este gas se encuentra a más de 5 centímetros del segmento de colon afecto. El estadio 3 y 4, que se corresponderían, bastante superponibles al Hinchey 3 y 4, a la presencia del líquido libre difuso sin o con gas distal. En esta diapositiva, de un modo esquemático, muestro el tratamiento de la diverticulitis aguda en función de la clasificación de Hinchey. Hablaríamos de una diverticulitis aguda no complicada, Hinchey 1A, que generalmente estos pacientes van a poder recibir un tratamiento ambulatorio, aunque no es el motivo de discusión de esta sesión. Hablaríamos de diverticulitis aguda complicada a partir de un estadio Hinchey 1B. El Hinchey 1B y Hinchey 2 son aquellos pacientes que van a presentar un absceso. Inicialmente estos pacientes van a recibir un tratamiento conservador con antibioterapia y asociando además drenaje percutáneo del absceso dependiendo del tamaño de este. En estos casos, la cirugía estará indicada si se produce un fallo del tratamiento conservador. Nosotros vamos a centrarnos en el tratamiento de los pacientes con diverticulitis complicada Hinchey 3 o 4, que son los pacientes que de entrada van a recibir un tratamiento quirúrgico. ¿Qué opciones quirúrgicas disponemos? La cirugía de control de daños, el lavado y drenaje laparoscópico, la intervención de Hartmann y la resección y anastomosis primaria, asociando o no un estoma de protección. Para hablar de cada una de estas opciones vamos a centrarnos en las guías clínicas del tratamiento de la diverticulitis aguda de las UESES, que fueron publicadas el pasado año. Antes de continuar con la sesión, queríamos haceros unas preguntas a la audiencia, así que si las podemos lanzar. Bueno, en vuestro hospital, de las siguientes opciones terapéuticas,
¿Cuál es la que se realiza con mayor frecuencia? La cirugía de control de daños, el lavado y drenaje laparoscópico, la intervención de Hartmann, la resección y anastomosis primaria sin estoma de protección o la resección y anastomosis primaria con estoma de protección. Recordamos que es para peritonitis, estadios 3 y 4, ¿vale? Las opciones que se barajan. Bueno, la siguiente pregunta, si os parece, la pregunta número 2. ¿Quién es el encargado de operar en general la patología quirúrgica urgente del colon en cada uno de vuestros hospitales? El cirujano general que se encuentre de guardia, independientemente de la unidad en la que participe en su práctica clínica habitual, o bien un cirujano de la sección de coloproctología. Y pasamos a la pregunta número 3, que estas ya son una serie de casos clínicos que debatiremos después de la ponencia. Ante un paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial, que acude a urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución, estable hemodinámicamente, con leucocitosis y elevación de la PCR y un TAC compatible con diverticulitis aguda Hinchey 3, ¿qué tratamiento propondría? Manejo conservador con antibioterapia, lavado y drenaje laparoscópico, intervención de Hartmann, resección y anastomosis primaria o resección, anastomosis primaria e ileostomía. La cuarta pregunta, si este mismo paciente presentara una tensión arterial de 87/48 y una frecuencia cardíaca de 123 latidos por minuto, ¿qué opción terapéutica estaría indicada? Lavado y drenaje laparoscópico, intervención de Hartmann, resección y anastomosis primaria asociando no estoma de protección o una cirugía de control de daños. Y la última pregunta, ante un paciente de 87 años con múltiples comorbilidades, diabético, hipertenso, dislipemia y en tratamiento con corticoides por un trasplante renal, que acude a urgencias por un cuadro de dolor abdominal, siendo diagnosticado de nuevo de una diverticulitis aguda Hinchey 3, ¿qué opción es la más indicada? Si el paciente está estable hemodinámicamente, no tiene indicado tratamiento quirúrgico debido a las múltiples comorbilidades que presenta, la intervención de Hartmann, la resección y anastomosis primaria o el lavado y drenaje laparoscópico. Luego, agradecer a todos los que están votando, porque esto yo creo que le da mucha más riqueza a la ponencia y la participación, y así podemos comentar un poco la realidad que se vive en diferentes centros, ¿eh? O sea, llevamos ya un 65% de las personas que han asistido a la sesión siguen votando. Y si quieres comentar algo, y yo, si quieres, dentro de un rato ya cierro la votación y ya luego compartimos los resultados luego. Bueno, pues continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es ir desarrollando cada una de estas 4 opciones terapéuticas. La primera opción de la que quería hablaros es de la cirugía de control de daños, que la diverticulitis aguda va a consistir en, ante un paciente inestable con peritonitis difusa, realizaremos una laparotomía para el control de la sepsis, realizando una resección del segmento afecto sin anastomosar los cabos y un cierre temporal de la fascia, bien un cierre temporal directo o con un sistema de presión negativa. Posteriormente, el paciente pasará a UCI para una reanimación intensiva y después, a las 24 o 48 horas, se realizará un second look y este será el momento de decidir si bien se anastomosan los cabos o bien se realiza una ostomía. La guía de las Wesses nos sugiere que la cirugía de control de daños está indicada en pacientes inestables con peritonitis difusa, con un grado de recomendación 2C. La principal ventaja que nos va a aportar la cirugía de control de daños es favorecer el control de la sepsis severa y potencialmente la posibilidad de una anastomosis primaria en el second look. El problema que nos plantea es la mayor incidencia de fístulas enteroatmosféricas y también el coste, porque estamos sometiendo al paciente a 2 intervenciones quirúrgicas y a una estancia en una unidad de cuidados intensivos. Mostraros este ensayo clínico prospectivo publicado en el año 2020 que comparaba a pacientes con diverticulitis aguda Hinchey 3
sometidos a cirugía de control de daños frente a un grupo de pacientes sometidos al Hartmann o a la resección con anastomosis primaria. El objetivo del estudio era observar cuántos pacientes permanecían con estoma tanto al alta como a los 6 meses. Los resultados del estudio no mostraron diferencias entre los dos grupos en cuanto a morbimortalidad, pero sí que es cierto que mostraron una menor tasa de estoma tanto al alta como a los 6 meses en los pacientes que habían sido sometidos a una cirugía de control de daño. Por ello, este estudio concluía que la cirugía de control de daños y el restablecimiento de la continuidad intestinal en condiciones selectivas puede ser una opción para evitar un estoma, y siempre que nos planteáramos una intervención de Hartmann deberíamos tenerlo en cuenta. La segunda posibilidad terapéutica de la que quiero hablaros es el lavado y drenaje laparoscópico. Introducido en la década de los 90 con el objetivo de evitar laparotomías y la creación de estomas en pacientes con peritonitis secundarios a diverticulitis, se ha debatido mucho sobre ello a lo largo de los últimos años. Esta técnica consistiría en, de manera laparoscópica, aspirar el pus, lavar la cavidad abdominal y colocar drenajes. La guía de Lagüeses nos sugiere que el lavado y drenaje laparoscópico únicamente está indicado en casos muy seleccionados de pacientes con diverticulitis aguda con peritonitis asociada, con un grado de evidencia 2A. Hay mucho debate aún sobre este tema y para evidenciar la controversia que existe, quería mostraros dos ensayos clínicos. Por un lado, el ensayo Dilala, publicado en el año 2014, que comparaba el drenaje laparoscópico con la intervención de Hartmann en 75 pacientes con peritonitis en grado Hinche y 3. Este ensayo clínico mostró un menor tiempo quirúrgico, una menor estancia tanto en UBI como en hospitalización en los pacientes que eran sometidos a un lavado laparoscópico, pero sin diferencias en cuanto a la morbimortalidad con respecto a la resección primaria con anastomosis o el Hartmann. Posteriormente, se publicaron los resultados de este mismo estudio tras el seguimiento de los pacientes durante 2 años, y lo que se vio es que los pacientes que habían sido sometidos al lavado laparoscópico presentaban menor riesgo de reintervenciones en esos 2 años, sin diferencias en cuanto a los reingresos o a la morbimortalidad. Mostraros, por el contrario, otro estudio titulado Scandir, que se publicó en el año 2015 e incluía 162 pacientes con diverticulitis Hinche 3 y Hinche 4. Y en este estudio lo que se evidenció fue una mayor tasa de reintervenciones, un 20%, en los pacientes sometidos al lavado laparoscópico frente al Hartmann, un 20% en concreto, y en los pacientes sometidos a un Hartmann un 6% de reintervenciones. Además, simplemente citar el estudio Lola, que tuvo que ser suspendido durante un análisis intermedio porque mostró una morbilidad y unas tasas de reintervenciones en el lavado laparoscópico frente al Hartmann muy elevadas, muy elevadas. Por todo ello, el lavado laparoscópico es una opción para el tratamiento de la diverticulitis aguda, pero que debe ser planteada en pacientes muy seleccionados, sin comorbilidades, y nunca debe ser considerado el tratamiento de elección en pacientes con peritonitis difusa. Actualmente son necesarios más estudios para poder identificar mejor qué pacientes podrían beneficiarse de esta técnica. La tercera opción quirúrgica, ampliamente conocida por todos, es la intervención de Hartmann, que lleva el nombre del cirujano que la describió, Henry Albert Hartmann, cirujano nacido en el año 1860 en Francia, que estudió medicina en la Universidad de París, y en el año 1921, en el Congreso de Cirugía de la Sociedad Francesa de Cirugía, describió esta técnica. Posteriormente la publicó en el año 1931 en su libro titulado Cirugía del recto. Como todos sabemos, la intervención de Hartmann consiste en la eliminación de un segmento de colon que contiene un área con inflamación aguda, haciendo en una colostomía en un primer tiempo para anastomosar los cabos en un segundo tiempo quirúrgico. Para el tratamiento de la diverticulitis aguda, la guía de Lagüeses sugiere que la intervención de Hartmann está indicada en pacientes con peritonitis que se encuentren críticos o bien en casos seleccionados
de pacientes con peritonitis y múltiples comorbilidades, con un grado de evidencia 2B. Este procedimiento siempre ha sido considerado el tratamiento de elección en los pacientes con diverticulitis aguda perforada y con peritonitis. Pero debemos tener siempre presente que la restauración de la continuidad del colon se asocia a una elevada morbilidad y una elevada utilización de recursos. Por ello, muchos de estos pacientes nunca llegan a reconstruirse. De hecho, las tasas rondan en torno al 55% de los pacientes que nunca se reconstruyen y que permanecen con el estoma de por vida. La cuarta y última opción terapéutica de la que quería hablaros es la resección con anastomosis primaria. La guía de las Wesses nos sugiere que la resección con anastomosis primaria está indicada en pacientes estables sin comorbilidades, bien o no asociando estoma de protección, con un grado de evidencia 2B. En los últimos años son cada vez más los autores que abogan por realizar la resección con anastomosis primaria, incluso en el caso de pacientes con peritonitis purulenta o fecaloidea asociada. La decisión en última instancia depende del cirujano y de las comorbilidades del paciente, siempre teniendo en cuenta que el riesgo de disencia de una anastomosis es mayor en pacientes con múltiples comorbilidades, inmunodeprimidos e inestables hemodinámicamente. Este estudio, titulado Diverti, publicado en el año 2017, comparaba la intervención de Hartmann frente a la resección con anastomosis primaria en pacientes con diverticulitis aguda, Hinchey 3 y Hinchey 4. Concretamente, incluyeron 102 pacientes sin mostrar diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la morbimortalidad entre ambos grupos, pero sí es cierto que a los 18 meses la tasa de estomas en los pacientes a los que habían sido sometidos inicialmente a una intervención de Hartmann era mucho mayor que los pacientes que habían sido sometidos a una resección con anastomosis primaria y estoma de protección. Concretamente, el 96% de los pacientes intervenidos mediante una resección con estoma de protección habían sido reconvertidos frente a tan solo un 65% de los pacientes a los que se les había realizado la intervención de Hartmann. Este otro estudio, titulado Ladies, se trata de un ensayo clínico publicado en el año 2019, que también comparaba la intervención de Hartmann con la sigmoidectomía con anastomosis primarias. Podemos ver que la supervivencia libre de estoma a los 12 meses fue significativamente superior en los pacientes a los que se les había realizado una anastomosis primaria frente al Hartmann. Además, se evidenció una menor morbilidad tras la reconversión de la estoma de protección en los pacientes con anastomosis primaria frente a la morbilidad presentada tras la reconversión de la intervención de Hartmann. Y por ello en este estudio concluyen que la resección con anastomosis primaria es un tratamiento apropiado en pacientes estables hemodinámicamente menores de 85 años con peritonitis de origen diverticular. Por último, con respecto a los estudios, mostraros este metaanálisis, aunque es cierto que es un metaanálisis de estudios observacionales, incluye 25 estudios observacionales y 3 ensayos clínicos que comparaban la intervención de Hartmann con la anastomosis primaria en pacientes Hinchey 3 y Hinchey 4. El metaanálisis de los estudios observacionales sí mostró menor mortalidad en los pacientes sometidos a una resección con anastomosis primaria frente al Hartmann, pero al realizar el metaanálisis de los ensayos clínicos no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad de los pacientes al someterse a una u a otra técnica. Comentar ahora una serie de consideraciones y principios que debemos tener en cuenta ante cualquier cirugía del colon. Lo fundamental es que cuando realicemos una anastomosis, esta debe estar siempre bien vascularizada, no edematosa y sin tensión. Respecto a si es necesario o no realizar una movilización de la flexura esplénica o la ligadura baja de la arteria mesentérica inferior, esto va a depender de si somos capaces de conseguir o no que la anastomosis no presente tensión. No es necesario resecar todos los divertículos para prevenir recurrencias. El margen de resección distal sí que debe realizarse a la altura del promontorio, a nivel del tercio superior del recto, donde convergen las tenias. Pero el margen de resección proximal es variable y debe hacerse donde no se encuentre el tejido inflamado o edematoso.
La anastomosis colorectal frente a la anastomosis colosigmoidea conlleva menor riesgo de recidiva de la enfermedad y puede realizarse tanto de manera mecánica como manual. Depende de la disponibilidad del material y de las preferencias del cirujano. Y siempre se debe efectuar un test de fuga intraoperatorio, bien sea un test de fuga aéreo o si tenemos disponible la fluorescencia con verde indocianinas, pues también sería lógicamente adecuado utilizarla. Respecto a la cirugía laparoscópica, pues es factible si se dispone tanto de los recursos materiales como humanos. Una breve referencia a la diverticulitis de colon derecho, saber que es menos frecuente que la diverticulitis de colon izquierdo, que la mayor incidencia la encontramos en varones de mediana edad y que a diferencia de la diverticulitis izquierda, esta no se incrementa con la edad. Sigue los mismos principios de diagnóstico y de tratamiento que la diverticulitis del colon izquierdo, pero es menos frecuente que nos encontremos con diverticulitis complicadas del colon derecho. Y en el caso de las diverticulitis complicadas de colon derecho, el tratamiento quirúrgico de elección aquí es la resección laparoscópica con anastomosis primaria. Bueno, tras esta breve charla y tras exponer las múltiples opciones de las que disponemos actualmente, podemos preguntarnos, de hecho yo me lo pregunto, hacia dónde nos dirigimos en un futuro. ¿Es el fin de la intervención de Hartmann? Pues esta misma pregunta ha sido también planteada por la UESES, que es la promotora de un estudio multicéntrico internacional y prospectivo que se está llevando a cabo actualmente. De hecho, en el Hospital Universitario de Salamanca estamos participando, que se titula Goodbye Hartmann. Y el objetivo es evaluar el papel que tiene la intervención de Hartmann en la cirugía del colon izquierdo urgente e investigar qué factores contribuyen en la elección del procedimiento de Hartmann frente a la resección con anastomosis primaria. Por último, como puntos clave que creo que nos podemos llevar de esta charla, que la diverticulitis aguda es una patología cada vez más frecuente y que requiere un manejo individualizado, que aunque existen múltiples clasificaciones y ninguna ha demostrado superioridad respecto al resto, hay una necesidad de unificar criterios, de buscar de que todos intentemos utilizar la misma clasificación. Respecto a la cirugía, plantear que la cirugía de control de daños está indicada en pacientes inestables con peritonitis difusa. El lavado y drenaje laparoscópico queda relegado a casos muy seleccionados, de pacientes estables y sin comorbilidades. La intervención de Hartmann estará indicada en pacientes con peritonitis generalizada, bien críticos o bien que presenten múltiples comorbilidades. Y por último, la resección y anastomosis primaria estará indicada en aquellos pacientes estables sin comorbilidades. Esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, Sonsoles, un interesante resumen sobre el tratamiento quirúrgico de la diverticulitis. Gracias por todo el trabajo que has hecho y por presentárnoslo hoy. José Manuel, si quieres darnos tu opinión sobre el tema. Pues sí, comparto pantalla. ¿Veis la diapositiva, verdad? Sí, perfecto. Bueno, lo primero que quiero es agradecer igualmente a la Fundación Altaya y a Carlos la amable invitación. La verdad que es un placer el participar en esto y además ver con gusto, con mucho gusto, la verdad, el éxito que tiene y el altísimo índice de conexión, y es un placer estar hoy pues con cerca de 300 socios, ¿no? Además de un tema que es tan apasionante como este. Eso por un lado. Luego, segundo, agradecer a Sonsoles que haya hecho una revisión tan buena, que le haya puesto tantísimo interés y que de verdad nos haya traído pues, la evidencia o la bibliografía que hay ahora, además de máximo nivel, ¿no?, en relación a este tema. Yo lo único que quiero hacer es matizar algunas cosas un poco con la experiencia de mi hospital, porque lo que es la revisión sobre el tema y las indicaciones, y luego enfocar esta ciencia sobre unos determinados casos clínicos, creo que lo ha hecho Sonsoles magníficamente y esos casos clínicos los vamos a ver luego. Entonces yo os quiero presentar este trabajo, que es un trabajo que ha hecho una residenta de mi hospital, el que se ha presentado
y ha sido elegida como comunicación para presentar dentro de la sesión de comunicaciones orales, dentro de la última reunión nacional de la sección que hemos tenido en abril, y no es más que un estudio descriptivo sobre la actividad que hemos tenido relacionada con la diverticulitis en ámbito hospitalario, no ambulatorio, entre enero del 19 y diciembre de 2020, clasificada en función de la UESIS. En la presentación se ha hecho referencia tanto al Hinchi como a la UESIS. Tengo que deciros que es verdad que el Hinchi está y sus modificaciones, ¿no? La que ha presentado son soles de Wasbury, es probablemente la más aceptada, y sigue estando en gran parte de hospitales, pero tengo que deciros que las unidades específicamente dedicadas a cirugía de urgencia ya hemos decidido pasarnos todos rápidamente a la clasificación de la UESIS, porque todos le vemos muchas ventajas, entre ellas, y ya quiero aprovechar para responder una pregunta que se ha lanzado desde la audiencia, es cómo discernir de forma preoperatoria entre una peritonitis grado 3 y por tanto según Hinche purulenta, o una grado 4 según Hinche fecalidea. Y esto es muy fácil porque la clasificación radiológica es el grado 3, es la presencia de líquido en todos los compartimentos sin aire, y el grado 4 es lo mismo pero con aire, y lo que viene a hablar es viene a equiparar el grado 3 o el grado 4 dependiendo digamos del tamaño o de la capacidad filtrativa que pueda tener la perforación de origen diverticular, y eso es lo único que hace, e intentar asemejarse al Hinche en el sentido de que una contaminación puede producir una peritonitis purulenta, pero una contaminación fecal a través de un agujero mayor podría producir un grado 4 y por tanto una fecalidea, y esa es la equiparación. Esa es una de las ventajas, porque tiene otras, como la consideración de la cercanía del neumo al foco inflamatorio y por tanto clasificarla como 1A, o a distancia a más de 5 centímetros, incluido el neumoperitoneo subdiafragmático, y subirla hasta un 2B, es decir, de un 1A pasamos directamente a un 2B. Esa es otra de las ventajas de la clasificación de la UESIS. Pero, y quería deciros que esta clasificación está poniéndose muy en boga, y desde luego las unidades de cirugía de urgencia la hemos adoptado. Mira, este trabajo contempla 200 pacientes con ingreso hospitalario, está desarrollada sobre todo en los estadios de la UESIS, pero yo me quiero centrar en el tema de hoy. El tema de hoy son grados 3-4, peritonitis de origen diverticular. Fijaos bien, en este tiempo, de estos 200 pacientes, 20 pacientes han sido en grados 3-4, de ellos 2 ingresaron por muy mala calidad de vida y muchísima morbilidad asociada para limitación de esfuerzo terapéutico, y uno, a pesar de ser diagnosticado por los radiólogos como un grado 3, lo cierto es que nosotros viendo las imágenes del escáner, no había cantidad de líquido especialmente significativa en determinados compartimentos, y el estado clínico del paciente hablaba de que probablemente tenía una peritonitis de origen diverticular de menor grado, y se trató de forma no operatoria. Esto no es tratar de forma no operatoria un grado 3. Ojo con esto. Esto es considerar que posiblemente estaba mal gradado, por decirlo de alguna forma, el grado de peritonitis, mal determinado el grado de peritonitis que podía tener este paciente. El resto se operaron finalmente porque peritonitis grado 3-4 es igual a cirugía, y de estos 17 pacientes, fijaos bien la tasa de anastomosis que tuvimos. 9 se hizo una anastomosis directa, una de ellas se hizo incluso por laparoscopia, y luego se hicieron 4 cirugías de control de daños, de las cuales 3 acabaron finalmente anastomosadas, ¿vale? Y os digo en confianza aquí en este foro que el 4 se podía haber anastomosado también, pero se nos escapó. Nosotros somos la unidad de cirugía de urgencias, es la que hace las revisiones de los cierres abdominales temporales por la mañana, pero este paciente se nos escapó y se hizo en el seno de una guardia, y se decidió no anastomosar cuando muy probablemente podría haberse anastomosado. Pero incluso con esto, quiero deciros que la tasa de anastomosis primaria en enfermos con grados 3-4, contando estables e inestables, superaba el 70%. Es así como se construye, junto con los otros estadios de la diverticulitis, una tasa final de anastomosis de cerca del 85%. ¿Vale? Y solo tuvimos la tasa de licencia está cerca del 9%, con 4 pacientes, 3 se manejaron de forma no operatoria y 1 se tuvo que reintervenirse. Y solo de estos 4, 2 estuvieron realmente en el grupo de la anastomosis de peritonitis 3-4. Y luego se hicieron 4 Hartmann en pacientes que no se consideraron susceptibles de ninguna técnica. ¿Vale?
Esto es lo que yo quería en cuanto a los resultados, y luego os quería lanzar unos mensajes que creo que son importantes. Mirad, cuando tengáis una peritonitis grado 3-4, es muy tentador hacer un lavado laparoscópico, porque es relativamente fácil de hacer, no tienes que movilizar el foco inflamatorio, simplemente tienes que lavar y aspirar y dejar un drenaje, nada más. Y encima lo haces por laparoscopia en un paciente que tiene una peritonitis de origen colónico y es francamente tentador. Pero os quiero transmitir ya que los resultados no son buenos. Esto ya lo dicen los ensayos, hay máxima evidencia de esto. Sonsoles la ha resumido muy bien, uno de ellos incluso tuvo que suspenderse por una morbilidad y mortalidad inaceptable, y nosotros esto lo hemos vivido porque nosotros hicimos una temporada lavado laparoscópico y la morbilidad en forma de fístulas era demasiado alta, ¿vale? El siguiente mensaje es que en pacientes estables, en peritonitis de origen diverticular, grados 3-4, sin discernir entre grados, es decir, sin discernir entre la purulenta y fecaloidea, que esto también hubo una temporada y alguna bibliografía en torno a esto que animaba a discernir entre una y otra. En paciente estable y con este grado de peritonitis puede plantearse la anastomosis tras la resección del segmento afecto con buenos resultados, es decir, tenéis evidencia y bibliografía para hacer una anastomosis primaria, con o sin ileostomía de protección, depende de cómo lo consideréis. La ileostomía de protección no os va a mejorar la tasa de discencia, os va a disminuir la morbilidad asociada a ella, pero no os va a disminuir la tasa de discencia. Eso es una cosa que tiene que quedar clara también. Tercero, en pacientes inestables, cuando tengas una peritonitis grado 3-4, una de las cosas que te puedes plantear, y especialmente en enfermos en los que una sobrecarga terapéutica, porque hacer un cierre abdominal temporal es una sobrecarga, es decir, tienes que dejar a un enfermo pues, conectado a ventilación mecánica un mínimo de 48 horas hasta la revisión del cierre abdominal temporal, y estos no son todos los enfermos que vienen con una peritonitis. En este tipo de enfermos puede plantearse una cirugía de control de daños con un cierre abdominal temporal, y en este sentido sí que quiero corregir a Sonsoles, no se puede cerrar el abdomen, no, o sea, esto es con un abdomen abierto, porque un cierre de la aponeurosis te interfiere con un segundo cierre en la segunda cirugía, no es necesario, no hay que cerrar el abdomen, hay que dejar un dispositivo de presión negativa para hacer un cierre abdominal temporal, y con esta cirugía de control de daños se puede disminuir el grado de contaminación, hacer un segundo lavado, y si el paciente ya está estable y hemos recuperado su fisiología, que es la finalidad princeps de la cirugía de control de daños, puedes finalmente indicar una anastomosis. Y si no, puedes indicar finalmente un Hartmann. Es decir, es como darle una chance a un paciente que está inestable, y lo que no está, por supuesto, indicado es anastomosarlo en el seno de una inestabilidad hemodinámica. Y por último, con estas opciones, el Hartmann debe quedarse relegado para un tipo de paciente que tenga una morbilidad asociada muy alta y que desaconseje asociarles técnicas como una cirugía de control de daños. Este es el mensaje que quiero transmitiros. Y sobre todo, deciros que se puede anastomosar. Ahora bien, cuando adoptéis una política de anastomosis en peritonitis de origen diverticular, también os quiero decir que, por ejemplo, nuestra última paciente, que está fuera del estudio que os he presentado antes, acaba de subir a planta después de estar en UCI por una reintervención por una discencia anastomótica, es decir, morbilidad vais a tener. Esto es indudable. Indudable, para que sepáis exactamente que hay bibliografía que sostiene esto, que si lo hacéis en el colectivo global de enfermos y lo incorporáis como política terapéutica, cuando examinéis los resultados a largo plazo, veréis que vuestra tasa de anastomosis es muy alta, sin que eso suponga una elevada morbilidad. Y este es el mensaje que yo os quiero transmitir, nada más, y pues quedo a lo que vayamos comentando. Muchas gracias, José Manuel. Ha sido un placer, bueno, saber del estudio que nos has mostrado y tu opinión sobre el tema en estas conclusiones. No sé si Carlos, doctor Cerdán, ¿quieres darnos tu opinión sobre el tema? Pasamos a la discusión, como prefieras. Yo coincido bastante
hay algunos aspectos que no comparto del todo. Sobre la clasificación, por ejemplo, del Wesses, pues me parece una clasificación más, como otras tantas que se han hecho, pero no termino de ver exactamente qué es lo que nos aporta, porque en sentido práctico nuestros pacientes se manejan prácticamente igual. Y en el fondo esto es como el euro y la peseta. Para según qué cosas seguimos pensando en pesetas, pues yo creo que con esto al final inconscientemente muchas veces al final traducimos al Hinchey, que es la clasificación con la que nos hemos criado, seguimos controlando y la que yo creo que nos tipifica muy bien cómo manejamos los pacientes. Me puedo plantear mandarlo a casa, lo tengo que ingresar y el paciente lo opero y ¿qué hago? Sobre la peritonitis fecaloidea, creo que hay que distinguir el grado de peritonitis. Es decir, no es lo mismo ver caca fuera del intestino, más o menos localizada, un absceso que, bueno, haces la resección, lavas y si viene alguien en ese momento no se entera de que estás operando una peritonitis, a pacientes con una peritonitis fecaloidea franca en los cuales yo creo que la anastomosis sigue siendo bastante riesgo. Yo sobre la cirugía de control de daños en este contexto no tengo experiencia propia, pero bueno, sí creo que va a ser un campo que se va a desarrollar muchísimo y sí que creo que de alguna manera puede cambiar la forma de entender todo esto. Y bueno, peritonitis purulenta difusa, paciente, claro, decimos anastomosis primaria en paciente con estabilidad hemodinámica y sin comorbilidades. Pues ese paciente no existe. Quiero decir que es que los pacientes, pues todos tienen algún grado de comorbilidad, sobre todo los que tenemos en nuestras áreas sanitarias, en nuestras poblaciones. Es decir, yo creo que esto es sentido común. El paciente, pues hay que ver cómo llega, hay que ver cómo lo resucitamos, hay que ver cómo está durante la intervención, una vez que hacemos la resección, hacemos el lavado del peritoneo, etcétera. Y si en ese momento el paciente se ha conseguido estabilizar y no tiene unas grandes comorbilidades, pues entonces yo creo que es factible. He visto que hay por ahí alguna pregunta también sobre si la carga fecal. La carga fecal a mí siempre me genera la misma duda y es si le hago ileostomía o no. Yo hubo un tiempo en el que dejé de preparar los pacientes de cirugía programada de simoidectomía y no percibí peores resultados en ningún sentido, con lo cual no tener un colon preparado no me preocupa la secuela que pueda producir si tengo una fuga en ese contexto. Con lo cual, estos pacientes que tienen más riesgo, siempre tengo la duda de si no quiero alargar la intervención para, bueno, pues que son pacientes eso, que están en una situación un poco frágil. Si no quiero prolongar la intervención con un lavado intraoperatorio del colon, realmente la ileostomía, ¿qué le está aportando? Porque estos pacientes no vienen preparados y a veces, pues eso, tienen una columna de heces de casi 1 metro dentro del colon, con lo cual la ileostomía, en este contexto concreto, ¿qué me aporta? Esa es la duda fundamental. Pero vamos, yo creo que tenemos que empezar a pensar que el Harman no es lo que vamos a hacer en quirófano cuando nos llaman para este tipo de situaciones, sino que hay varias alternativas, como dice José Manuel, como dice el doctor Aranda, y habrá situaciones en las que inevitablemente seguiremos haciendo un Harman. Eso yo creo que nadie lo pone en duda, pero que creo que a día de hoy tenemos la responsabilidad de que nuestro cerebro no asuma por principio cirugía de la diverticulitis, en este contexto de diverticulitis 3 y 4, intervención de Harman. Muchas gracias, Carlos. Si os parece, para animar un poco la discusión, pasamos las preguntas, doctor Ramos, las respuestas de la encuesta. Y sí, vamos la única cosa que rápidamente tiene razón, sí. Vamos a ver si nos contestan un poco, porque nos gusta saber quién nos está oyendo, de dónde estás trabajando en este momento, España, Hispanoamérica, porque también nos ve mucha gente del otro lado.
Y un poco porque esto inicialmente se montó para residentes, pero fijaros, aquí que la gente ya lleva la mitad de la votación, os voy a compartir los resultados para que veáis cómo, aunque se montó los resis de cirugía para resis, pero ahí tenéis que hay muchos especialistas que nos están escuchando, ¿vale? Es un poco para que lo tengamos en cuenta. Y os voy a compartir los resultados de la otra encuesta para que podáis irlos comentando. Aquí están. Ahí tenéis las 5 preguntas. En vuestro hospital, de las siguientes opciones terapéuticas, ¿cuál es la que se realiza con mayor frecuencia? De largo ha ganado el Harman con un 75% y las otras opciones aparecen. La que menos, el control de daños, un 2% de votaciones, un 5% hace lavado y drenaje y alrededor de un 10% resección y anastomosis primaria con o sin estoma de protección. ¿Qué os parece esta respuesta, Sonsoles? La verdad es que respecto a lo de la cirugía de control de daños y el Harman, me gustaría pedir al doctor Aranda que públicamente respondiera a la pregunta que le hice hace tan solo 3 días, que planteaba mis dudas entre ambas intervenciones, porque creo que es una duda generalizada y de hecho la he visto en el chat, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho diferenciar entre el Harman y la cirugía de control de daños en sí. Incluso se plantea que el Harman ya es en sí un control de daños. Y bueno, pues dándole vueltas al tema, hace 3 días escribí corriendo al doctor Aranda diciendo, por favor, aclárame esto, y lo hizo. Bueno, me encantó su respuesta y la verdad es que me gustaría que la compartiera con todos, porque creo que es una duda que no solo me planteo yo, así que se lo agradecería. Pues es cierto que el Harman puede ser considerado, ¿no?, una cirugía de control de daños, pero no es exactamente esto. Es decir, la cirugía de control de daños lo que pretende es hacer un gesto mínimo que permita afrontar, restaurar una fisiología durante un periodo determinado para completar el procedimiento quirúrgico dentro de 48 horas. El Harman por sí solo es un procedimiento quirúrgico completo y finiquitado, por decirlo de alguna forma, que bueno, que podremos reconstruir el tránsito, pero a los meses vista. Es decir, esto no tiene como sería terminar un procedimiento y luego afrontar, restaurar la fisiología. El Harman, ¿qué añade sobre la resección del segmento afecto? Añade sacar una colostomía y cerrar la poneurosis. ¿Y qué diferencia tiene con cirugía de control de daños? La cirugía de control de daños permite, primero, salir antes de quirófano, aunque este tiempo que nos ahorramos tampoco es especialmente significativo, ¿no?, porque en hacer una colostomía y hacer una poneurosis no es demasiado. Lo que sí nos permite es estar aspirando continuamente restos de peritonitis y, por tanto, disminuir el inóculo, permite un segundo lavado y permite, una vez, recordar que el paciente que se mete en quirófano es un paciente que está absolutamente inestable, pero que es un paciente con bastante, digamos, el estatus fisiológico basal que permite afrontar pues a lo mejor 48 horas de conexión a ventilación mecánica y que puede restaurarse la fisiología posteriormente. Eso supone que cuando vuelve en 48 horas a quirófano, vuelve estable y tenemos un paciente con buen estatus, con el performance status, que él ya está estable porque está fisiología restaurada, que se le puede hacer un segundo lavado de la peritonitis y que se puede, por tanto, plantear una anastomosis. Cuando es un enfermo que en la vida tuviera planteado anastomosar en la primera cirugía, ¿vale? Y que si termina con un Harman, pues entra dentro de la posibilidad de que luego tenga que reconstruirse el estómago o no, ¿vale? Y luego una cosa y quiero contestar a una pregunta que he visto por aquí por el chat, que dicen que no le terminan de ver la ventaja del control de daños por el peligro de fístula enterocutánea. Vamos a ver, siempre que hacemos un cierre abdominal temporal está la posibilidad de una fístula enterocutánea, está claro. Ahora bien, cuando hacemos un cierre abdominal temporal con un dispositivo de presión negativa, el riesgo de fístula enterocutánea aparece a partir del 8º día y, por tanto, del 4º cambio que se haga. Es donde se dispara el riesgo de fístula enterocutánea. Pero la gran mayoría de estos pacientes lo vamos a cerrar en el primero o en el segundo cambio, porque lo que vamos a hacer es un relavado y si está restaurada la fisiología, anastomosar y cerrar, ¿vale?
Si hay es decir, si hay peligro de compartimental o si hay pues un déficit o un posible compartimental, si estaremos forzados a la ponerosis, puede instaurarse un sistema de tracción fascial para favorecer el cierre posterior, pero si tienes un problema de cierre en la primera cirugía, también lo tendrías si hicieras un Hartmann, si decidieras hacer un Hartmann, es decir, tendrías el mismo riesgo de compartimental. Es otra ventaja más de la cirugía de control de daños. Ahora bien, de esto hay muy poco publicado, y es cierto, y hay muy poco grupo que están haciendo esto. Pero lo que sí os digo es que estos 5 enfermos en los que nosotros, por ejemplo, lo hemos indicado, hubieran sido 5 pacientes con una colostomía desde el primer momento. Y sin embargo, fijaros que 4 han terminado anastomosados. Y digo el 5 y 4 anastomosados porque tuvimos que hacer un control de daño en un 2B, que se puso muy malo en un momento determinado, y tuvimos que hacer también una cirugía de control de daño en ese momento. Pero el resto, los 4, lo hemos hecho en grados 3-4, ¿no? Y en esto consiste básicamente el tema. Podemos seguir hablando lo que queráis, pero yo no podría decir esto es el gold standard. Y esto lo hemos hablado en la previa, porque esto todavía pues tiene su rodaje. Pero deciros que no somos lo único que estamos haciendo esto y que en las unidades de urgencia se trabaja en este sentido, ¿no? Carlos, creo que quieres comentar algo. Sí, me gustaría también saber la opinión de José Manuel, llevando el control de daños hasta su máxima expresión, digámoslo así. ¿Merece la pena hacer la resección en la primera intervención? ¿O lavamos, dejamos el abdomen abierto, puesto que en muchas ocasiones quizá ni siquiera vamos a ver la zona de perforación, no hay una perforación franca por la que esté saliendo contenido intestinal a chorro, y posponemos todas las decisiones a la segunda intervención? ¿Qué piensas? ¿O qué hay, si es que hay este debate ya discutido en algún artículo? Esta pregunta es muy buena, y Sonsoles me lo hizo específicamente. Yo creo que si alguien decide, desde luego nosotros cuando lo hemos hecho siempre resección del segmento. También os quiero añadir que el terminar el procedimiento haciendo un Hartmann supone muchas veces el movilizar el ángulo esplénico, terminar de movilizar la corredera izquierda, es decir, ahí hay tiempo, y sin embargo hacer una resección por un cuadro de longitud verticular, si te pegas mucho al borde mesentérico, lo haces relativamente rápido. El tema es el control de foco. Controlas mucho mejor el foco si haces una resección del segmento afecto que si haces simplemente una limpieza y colocas un back. Pero aquí estamos todos aprendiendo a diario. Y yo pienso que esto se podría hacer también, es decir, se podría plantear en un momento determinado. Ahora, si tienes un segmento con un agujero, con una perforación, y especialmente en el seno una peritonitis fecaloidea que habla de una perforación de colon de importante magnitud, si mantienes el segmento in situ, aunque pongas un dispositivo de presión negativa, no vas a conseguir aspirar y va a continuar desarrollándose la peritonitis, por tanto el control de foco y por tanto la restauración de la fisiología te va a costar más conseguirlo. Entonces yo intenté hacer una resección lo más económica y lo más rápida posible, por supuesto no oncológica, sino pegándote lo menos posible, no disecar nada del colon si puedes, y salir de quirófano cuanto antes posible y plantearte el resto de cosas posteriores. Yo creo que lo que comentas, Carlos, estaríamos cayendo en lo que es el lavado y drenaje. Si abres el abdomen, yo creo que mejor es resecar la pieza para controlar mejor el proceso inflamatorio. Muchas veces la persistencia del proceso inflamatorio allí hace que el paciente no mejore y no se pueda recuperar para la segunda revisión. No sé, claro, yo lo veo más o menos igual, pero con una laparotomía, que no le veo mucho beneficio. Entrar solo a lavar por una laparotomía. Bueno, la oportunidad de que pospones la decisión definitiva. Esto es lo que hablábamos con el Hartmann. Quiero decir que el Hartmann es un control de daños, pero sin oportunidad de nada más. La cirugía del control de daños te permite tomar decisiones futuras. Yo tengo un paciente malísimo. Pues ¿para qué me voy a estar 2 horas y media para quitar un segmento de 10 centímetros inflamado de sigma, que a veces es costoso, con riesgo de los uréteres, una serie de cuestiones? Si puedo poner un dispositivo, tratar la peritonitis y diferirlo. Yo creo que el argumento es muy válido.
Otra cosa es que tengamos experiencia suficiente o estemos ya en ese momento de esta pregunta, o quizá interese más, pues bueno, seguir resecando y seguir acumulando experiencia de lo que es la cirugía de control de daños en este contexto simplemente, y el siguiente nivel pues ya nos lo plantearemos. Pero la cirugía de control de daños, lo interesante que yo le veo es que te permite pues tener un paciente en buenas condiciones y pues ver cómo responde, pues todo lo que ha explicado José Manuel. No es exactamente el lavado peritoneal. El lavado peritoneal pretende ser un tratamiento definitivo. Yo estoy seguro, Charlie, que tú no tardas 2 horas y media en quitar un segmento de diverticulitis y que muchas veces no tienes ni que ver el uréter. 2 horas y media no, tú tardas media hora. Bueno, con un único ayudante y luego, claro, hay que discutir también algún aspecto. Una sigmoidectomía de urgencia por una supuesta diverticulitis, si no tienes evidencia de que no hay un cáncer debajo, para mí es discutible que no haya que hacer una resección oncológica. Si haces una resección y no tienes evidencia absoluta de que no hay un cáncer, para mí la resección sí es oncológica, a pesar de ser un contexto de urgencia y a pesar de ser una supuesta diverticulitis aguda, que para mí ese es un detalle fundamental. Entonces, ahí sí necesito ver el uréter, ahí sí tengo que disecar los vasos hasta la raíz. Lo que pasa es que, bueno, si queréis, ese es otro punto que se puede opinar o que se puede discutir. Sí, pero ¿Qué tipo de resección tenemos que hacer en este contexto? Es que yo creo que el porcentaje de neoplasias subyacentes en cuadros en principio de origen diverticular, que está en torno a un 10%, un poquito más alta cuando hay un acceso asociado, no te justifica hacer una resección oncológica en todos los pacientes en previsión. Es verdad que te puede producir en algún caso esto, pero normalmente en los cuadros pues que debutan con una peritonitis purulenta, una peritonitis fecaloidea, y generalmente puedes intuir si es de origen diverticular, pero es cierto que algún caso desde luego te puede despistar, es cierto. Pero ahora, precisamente por eso, con el porcentaje que hay de neoplasia subyacente, yo no creo que a todos los pacientes debamos hacer una sigmoidectomía oncológica en peritonitis de origen diverticular. Tenemos una compañera que la doctora Sanz, que nos pide la palabra para preguntar un poco, para hacerlo, ya que podemos tomar aquí los mandos. Doctora Sanz, te escuchamos. Hola, ¿me oís? ¿Me oís ahora? Sí, perfectamente. Vale, bueno, gracias. Nada, enhorabuena a los participantes porque creo que es un tema bastante de interés. Nosotros, de hecho, en el Hospital de Getafe hemos mandado ahora una comunicación a la reunión nacional precisamente sobre el uso de la laparoscopia en esta patología en urgencias. Y yo creo que sí, solamente lanzar una lanza a favor de la laparoscopia, pacientes, por supuesto, muy seleccionados, ASA 1, 2, pacientes entre 40 y 60 años, aquellos que tienen una peritonitis purulenta sobre todo y con pocas horas de evolución, en los que la laparoscopia tiene su cabida y tiene su papel. Lavas, limpias, cultivas ese líquido y yo creo que es un tratamiento, no que magnifiquemos, por supuesto, la laparoscopia en este tipo de patología, pero sí que tiene su papelito en la diverticulitis en la urgencia. Y si hay que reconvertir, se reconvierte. O sea, si tú crees que de entrada es un caso favorable, un paciente estable, un paciente joven, poco con comorbilidades, pues adelante. Y si te encuentras en los hallazgos intraoperatorios, que evidentemente es un grado superior, pues yo creo que puedes reconvertir y no pasa nada. Pero que sí que sobre todo para los residentes, que tengan en mente que no es que lo magnifiquemos la laparoscopia, pero que sí que tiene su papel en la urgencia, solamente decir eso. Pero ese paciente laparoscópico, ¿no? El lavado y drenaje. Pero ¿y ese paciente que está estable, que es joven, que no tiene comorbilidades, no te quedas más a gusto haciendo una resección y una anastomosis primaria, le resuelves el problema, le eliminas el riesgo de la recidiva, las tasas en buenas manos están dentro de los estándares correctos en cuanto a fuga anastomótica y otras comorbilidades?
Nosotros lo que hemos hecho, el estudio este que hemos mandado de un estudio retrospectivo de 5 años, de nuestra experiencia en el hospital, de los que se hicieron la laparoscopia, ninguno recayó, ninguno se tuvo que hacer después resección. Sí que es verdad que eran pacientes, ya digo, muy seleccionados, hasta 1 o 2 pacientes jóvenes y no tuvieron ninguna complicación hospitalaria dentro del mes de estancia hospitalaria. Y no recayeron. No han vuelto a tener episodios de diverticulitis aguda, ni siquiera no complicada. Bueno, ¿cuántos casos tenéis? Los tratados ambulatoriamente, esos la verdad es que no los seguimos, solo seguimos los ingresados. Había en 5 años, si creo recordar, había un poquito menos de 100 pacientes. Había de los operados. Decirme que habéis tenido en 5 años 100 peritonitis grado 3 que habéis tratado con lavado laparoscópico. No, 100 pacientes que se operaron, 100 pacientes ingresados por diverticulitis aguda y de esos creo que eran 73 o algo así que se habían operado y de los operados no, había muy poquitos por laparoscopia, había muy poquitos, pero de esos que se hicieron la laparoscopia ninguno ha recaído. Pues sí que es verdad que han sido en los últimos años, o sea, hace 5 años. Y los que se hicieron la laparoscopia fueron entre el 19 y el 20, o sea, no anteriormente, que el seguimiento ha sido más escaso, me refiero. Pero que vamos, yo creo que la clave es lo que ha dicho el doctor Aranda, o sea, esto ha tenido un pico con las publicaciones y tal, que se animó hace tiempo a hacer ese planteamiento de laparoscopia, lavado, drenaje y tal, pero yo creo que eso poco a poco ha ido dejándose de hacer. Porque pues eso, no hay casos que eso no... Hay pocos casos, no hay muy pocos casos y los pacientes son muy seleccionados. Pacientes con morbilidades, pacientes mayores, que en la mayoría de la población son pacientes por encima de 70 años, claro, en esos no tiene cabida. O pacientes que vienen a la urgencia, que están en casa aguantando y vienen con una peritonitis. No. Pero simplemente decir que se tenga en mente, simplemente que la laparoscopia está ahí, que tampoco hay que magnificarla, pero que tiene su papelito y que si hay que reconvertir y los hallazgos intraoperatorios o ves un agujero enorme o tienes una peritonitis fecaloidea difusa, pues evidentemente reconviertes y haces lo que proceda. En ese caso, no es magnificar la laparoscopia, pero bueno, que tiene su papelito ahí en la urgencia. A mí me llama la atención cómo nos resistimos a, con unas tasas de complicaciones mayores muy parecidas, no hacer la anastomosis de forma primaria en la urgencia y cómo también recientemente han salido trabajos por diverticulitis persistentes, por 2 episodios de recurrencia de diverticulitis no complicada, queremos operar a estos pacientes de cirugía de forma programada con tasas de fuga anastomóticas de hasta el 15%. Un trabajo más o menos reciente en Annals of Surgery, randomizado, controlado, multicéntrico, grupos holandeses, y lo damos por bueno, un 15% de fuga anastomótica. Entonces me llama mucho la atención las resistencias a una cosa con cifras que yo creo que son muy razonables, las que se han presentado aquí de complicaciones en este contexto en cuanto a complicaciones mayores, y la resistencia que hay por otros lados. Y volviendo al mensaje de lo del cáncer colorectal debajo de esto, que me parece también muy importante, 10% creo que la cifra no es en pacientes con diverticulitis complicadas, 10% es incluso en pacientes con diverticulitis no complicadas. Aquí estamos hablando de unos pacientes muy concretos que vamos a operar de urgencia con peritonitis purulentas y peritonitis fecaloideas. Yo creo que no podemos descartar que no haya que hacer una cirugía oncológica en este contexto. A mí me sigue pareciendo un mensaje importante. Yo no sé si hay algún otro compañero escuchando el debate y que se quiera pronunciar. Yo antes a ver, Charlie, antes de esto, que yo creo que podemos volver, yo sí quiero dar un mensaje claro en relación a lo que hemos tenido con la audiencia, porque yo creo que es importante. A ver, el lavado
no se puede aconsejar hoy día como técnica en la peritonitis de origen diverticular, o sea, no podemos, la verdad es que no podemos. Esto tuvo su auge, su estudio, y aprovecho para enganchar con otro comentario del chat, el que habla de la posibilidad de suturar y hacer una epiplastia incluso en la perforación de colon. El lavado laparoscópico se intentó de todas formas, movilizando el plastrón, suturando el agujero, poniéndole un parche de piplón, el no movilizando el plastrón para no abrir el agujero, y de todas formas ha ido mal. Entonces, se puede reabrir el debate a través de experiencia como la vuestra. Yo de verdad es que os doy la enhorabuena, y especialmente si tenéis un número significativo de casos con buen resultado, lo que os animo es a publicarlo. Pero en base a la evidencia, el lavado laparoscópico hoy no puede, yo no creo que debamos dejar ese mensaje abierto en un foro como este. Es mi opinión, ¿eh? Creo que era importante hacer esto, ¿vale? Y ahora te vuelvo a dar la palabra, Charlie, discúlpame porque creo que tenía que comentar este tema, ¿vale? En relación a... No, yo había terminado y coincido plenamente con lo que dices en este sentido. Yo creo que la literatura, el tipo de paciente al que se recomienda para lavado, creo que podemos decir que tenemos una alternativa superior. Simplemente digo eso. Yo el único escenario que le veo lavado hoy día en ser una peritonitis de origen diverticular es cuando operas y te encuentras por otra cosa, por ejemplo, una diverticulitis, el de un sigma derechizado que operas por una apendicitis, por ejemplo, que tiene sintomatología localizada únicamente en fosa ilíaca derecha. Es decir, que si lo hubieras diagnosticado de forma preoperatoria, no lo hubieras operado. Y ese sí que se puede hacer un lavado y dejar un drenaje, ¿vale? Pero no en una operación hecha ad hoc, ¿no? Es mi opinión, vaya. Aprovechamos para Giancarlos, nos quiere transmitir algunas de las preguntas hechas del chat. Muchas de las preguntas ya se han ido respondiendo, pero bueno, quedan algunas. Por ejemplo, en cuanto al damage control, nos preguntan ¿cómo se hace el cierre? ¿Siempre con back? ¿Tenéis alguna experiencia en cuanto al uso de mallas? Yo supongo que se referís a la aproximación de la aponeurosis. ¿Y cuándo hacer el second look? ¿Cuánto tiempo esperar? Nosotros, precisamente en estos 5 pacientes, en ninguno ha sido necesario el procedimiento de tracción fascial. Pero no sé si, por si alguien de la audiencia todavía no ha oído hablar de él, consiste en suturar en abdómenes que no son posibles de cerrar, consiste en suturar una malla de polipropileno a los bordes aponeuróticos, abrirla por la mitad, de tal forma que se va cerrando y en cada cierre progresivo se va recortando un poco de cada borde para ir cerrando la malla cada vez más hasta que pueda ser posible un cierre aponeurótico. En este caso a nosotros no nos ha sido necesario, y nosotros en estos casos concretos de cirugía de control de daño en origen diverticular solo hemos hecho un recambio. En un paciente tuvimos que hacer 2. Y siempre el cierre aponeurótico, si es posible hacerlo directamente, se hace directamente, y si vemos que hay una cierta tensión, le ponemos un refuerzo de malla supraponeurótica. Y las revisiones, si es posible a las 48 horas, si se te lía mucho la cosa o todavía no se ha restaurado la fisiología del paciente, puede ser demorado a las 72, pero no más allá. Y por supuesto no más de 4 cambios. Eso es premisa absoluta en todo cierre abdominal temporal. A partir de ahí sube ex bestial el riesgo de fístula enteroatmosférica. José Manuel, y en relación a esto último que comentas de los cambios, los 5 pacientes que lo habéis hecho, ¿cuántos cambios habéis tenido que hacer? Lo digo porque yo me plantearía en este caso como el damage control, dejar el abdomen abierto, hacer la resección, no movilizar ni hacer anastomosis, pero a las 24 o 48 horas cuando esté estable, si entro, tomar la decisión. Si está bien fisiológicamente, lo anastomoso y cierro, y si no está tirando bien, terminar el Harman y ya está. No me plantearía llegar más allí. Exactamente. Es decir, en una paciente sí que hicimos un cambio más, pero es que no tienes necesidad. Es decir, si tú en el primer cambio tienes un paciente ves que no está bien adaptado a ventilación mecánica, en la UCI te dice pues que él está haciendo afectación pulmonar, que deberías determinar el procedimiento relacionado con la cirugía de control de daños, tú puedes convertir a un Harman.
finalmente. Ahora, lo cierto es que en los pacientes que están inestables, especialmente por abdomen séptico, es un control de daños el abdomen séptico, que no tiene nada que ver con el tema del trauma ni con el síndrome compartimental, aunque tenga cierta asociación. En el momento que le controlas bien el foco, estos pacientes responden muy bien, porque les pones tratamiento antibiótico y soporte y responden maravillosamente bien, de tal forma que le restaura la fisiología muy pronto, vuelve estable hemodinámicamente con mejores parámetros de coagulación, menos acidótico y por tanto, sobre todo si lo manejan bien en la UCI los volúmenes, y es cierto que cuanto más experiencia tienes con el cero abdominal temporal, en la UCI también los trabajan mejor, de tal forma que le hacen cierta restricción para que no haya edema, no haya hiperpresión intraabdominal, el síndrome compartimental, puedas cerrar al paciente, no tengas edema de cabos y te encuentras unas condiciones locales que son bastante buenas, porque además la peritonitis ha estado continuamente aspirada. Y entonces en el primer acto tú tomas la decisión. Si hay posibilidad, en la anastomosas, y si ves que no puedes progresar o no debes progresar en el cierre abdominal temporal, reconviertes a un Hartmann y no pasa nada. Y tampoco estos pacientes no son muchos, fijaos bien que en 2 años nosotros tenemos 5 pacientes, ¿no?, de este tipo. Solamente es un arma que puedes llevar en la cabeza, pero yo no empezaría a modificar, también os lo digo, un programa de diverticulitis, creo, empezando por la cirugía de control de daños. Es decir, la respuesta mayoritaria de la gente de cuál es la opción que se hace en peritonitis de origen diverticular es el Hartmann. Y eso lo hemos visto en la respuesta que está reflejado. Y es la sensación que yo tenía porque yo pregunto a muchos residentes y a otros compañeros de otros centros qué se hace y se sigue haciendo el Hartmann. Aquí la tenemos. Es que es un 75%. El siguiente paso que se puede hacer es la resección y la anastomosis primaria. Y luego cuando veas que está, y especialmente en pacientes seleccionados, y aunque no haya diferencia de bibliografía entre peritonitis grado 3-4, lo lógico es empezar por un grado 3, por una peritonitis purulenta, y ver que te va bien con ellos y te vas animando. Y te vas animando al grado 4 y después, si en la UCI te van viendo que los enfermos te van bien, de pronto llevas una cirugía de control de daños. Creo que hay que hacer las cosas con sentido común, que es muy importante, ¿no? Pero lo que está claro que ya tenemos bibliografía de sobra. Y además desde hace bastante tiempo para darnos cuenta que hay otras técnicas más allá del Hartmann para la peritonitis de origen diverticular. Esto es lo que yo creo que es lo importante. En este sentido de lo que comentas sobre lo que hace la mayoría de los espectadores, podríamos ver los 3 casos clínicos para ver cómo van variando estas opciones. Si nos puedes poner, José Luis, las respuestas. Mira, la tercera pregunta hablaba de un paciente de 55 años, hipertenso, no tiene más antecedentes, que va a urgencias por dolor abdominal de 3 días, está estable y tiene una analítica con marcadores inflamatorios elevados, leucocitosis y PCR, y nos hablan de un Hinchey 3. Aquí el 30% de los espectadores harían un lavado y un drenaje laparoscópico, un 24% harían Hartmann, 24% una resección y anastomosis primaria, un 11% le añadirían a esto una ileostomía y solo un 9% harían un manejo conservador con antibióticos. ¿Qué opinión os merece esto? Carlos, si quieres empezar. Pues yo no comparto esto. ¿O qué harías tú? ¿Cuál sería tu opción? Pues yo probablemente, me plantearía si hay que operarlo o no. Si veo signos de peritonismo en la exploración física, me decanto por la cirugía, pero creo que se puede contemplar no operarlo si el paciente viene fetén como se presenta aquí en la diapositiva. Y la cirugía probablemente entro pensando en resección y anastomosis primaria. El lavado, eso, yo ya he dejado clara mi postura respecto al lavado, que creo que José Manuel la comparte perfectamente. Y ¿Alguien del panel se plantearía otra opción? Que la diverticulitis Hinchey 3 no deba operarse, pero que si tienes un paciente joven, sano como es este, y te viene en perfecto estado de revista, pues te puedes plantear ingresarlo, controlarlo estrechamente y advertirle que en cualquier momento la cosa cambia y va a quirófano, pero que me parecería factible, si acaso. Pero en cuanto a técnica quirúrgica, resección y anastomosis. Creo que todos estamos más o menos de acuerdo, ¿verdad?
Y yo solo quiero añadir a esto que si este paciente, aunque no está en el enunciado, tiene signos clínicos de peritonitis difusa, es decir, pues dolor, defensa e irritación peritoneal en todos los cuadrantes del abdomen, es quirúrgico por más estable que esté. Porque es una peritonitis generalizada de origen diverticular. Otra cosa es que uno asuma, porque tiene una exploración clínica, y he intentado transmitirlo antes también, que porque tiene una exploración clínica de, pues, no sé, de una afectación segmentaria y que uno revé el escáner y piensa que no puede ser tan difusa como un radiólogo lo ha informado, entonces se puede plantear el tratamiento conservador. Pero si tiene una peritonitis difusa, clínica y radiológicamente, está claro que tiene un grado 3 y es de cirugía, ¿eh? Sí, no, si la exploración física muestra signos del más mínimo peritonismo, cirugía, sin lugar a dudas. Otra cosa es que, pues bueno, a veces la radiología confunde y si el paciente está perfecto y además le exploro y la exploración es normal, pues me lo puedo llegar a plantear, porque lo importante es los pacientes, no la radiología solo. Pero el resto Muy sí, bien. la más mínima peritonismo, cirugía, sin dudas. Totalmente de acuerdo. En la siguiente pregunta nos hablaba del mismo paciente, joven, 65 años, hipertenso, con la misma analítica, inflamación, Hinchey 3, pero está inestable, está a 8,4 de tensión, está a 120 de frecuencia cardíaca. Giancarlos, te queda un telediario ya para ser adjunto. Díaz, ¿qué le vas a hacer ahora a este paciente? ¿Estás de acuerdo con lo que responde? Un 57% del Harman, 31% harían control de daños y 8% la varía y un 5% anastomosis primaria con o sin estoma. ¿Qué te parece? Pues con todo lo que hemos hablado ahora y lo que hemos oído ahora, pues yo dudaría entre una cirugía y control de daños. Es un paciente que está inestable, pero es un paciente joven sin ninguna comorbilidad, ¿no? Entonces, es lo que estabais comentando, que es a este paciente, si le hacemos un Harman, es que ya le estamos deseando una colostomía terminal. Mientras que si le hacemos un control de daños, pues le podemos dar una chance a una segunda cirugía en la cual probablemente se puede empalmar. Yo le haría una cirugía de control de daños. ¿Qué opinan los demás? Sonsoles, tú que eres la experta en el tema. Pues la idea inicial de la pregunta, de hecho, es tenemos un paciente joven únicamente como antecedente con la hipertensión arterial. Está inestable, pero debemos darle una oportunidad para hacer un second look y ofrecerle, si es posible, la anastomosis tras una cirugía de control de daños. Yo creo que no hay que olvidarse, ¿no? Que bueno, hay que verse en la situación, ¿no? A lo mejor yo ahora mismo no me atrevería ni a una opción ni a otra, lógicamente, pero creo que el riesgo de que esa colostomía no se reconvierta pues es muy alto luego, ¿no? Hay mucha morbilidad asociada y es que un 55% no se reconstruyen, que no es un porcentaje nada desdeñable. O sea que hay que tenerlo en cuenta antes de hacer un Harman. Yo quiero volver a insistiros, si partís de un panorama, y es mi opinión, creo que en muchos hospitales es así, en el que el 100% de las peritonitis de origen diverticular se hace un Harman, sea en grado 3, grado 4, el paso siguiente no es la cirugía de control de daños, ¿eh? El paso siguiente creo que es la resección y la anastomosis primaria, con o sin ileostomía de protección. Que veáis que vais y ya habéis pegado un paso gigante, un paso de gigante, es mi opinión. La cirugía de control de daños es algo más allá, porque requiere pues un servicio muy en una dinámica de agresividad en cuanto a obtener supervivencia sin estoma y una UCI que colabore y es un paso más allá. Pero recomendaría empezar por el otro, ¿vale? Eso es. Porque este paciente, estas son las cifras de cómo entra o cómo lo estamos valorando a su llegada, pero yo creo que este paciente adecuadamente resucitado, resecado el segmento de intestino y tratada la peritonitis, probablemente este señor durante la intervención mejora. No se le ponen drogas, no está tan taquicárdico, mejora la tensión y yo creo que, como dice José Manuel, el escenario de la anastomosis primaria pues, puede tener su sentido antes del control de daños, que yo creo que tampoco debe ser el mensaje de aquí, que para no hacer intervención de Harman
las acciones de las industrias de abdomen abierto van a subir como la espuma. Yo creo que eso debe seguir siendo muy seleccionado y bueno, pues que hay que pensar en otras cosas distintas a la intervención de Harman, aunque probablemente no desaparecerá nunca, ni deba Totalmente de acuerdo, y lo desaparecer del todo. importante es el concepto de la optimización del paciente. ¿Cuándo decidís de hacer el Harman, la anastomosis o el control de daños? ¿Cuando llega el paciente, antes de quirófano, cuando ya habéis hecho la resección? Hay verás, esto puede ser engañoso, porque con una resucitación inicial relativamente agresiva, un paciente que llega en parámetros de shock séptico, puede tener, digamos, un estatus temporal de estar resucitado. Entonces yo creo que tu decisión es decir, hay un aforismo que dice que si tu mente está pensando que puede encajar la cirugía de control de daños en un paciente, es que ese paciente se la tiene ganada con total seguridad. No sé si me entendéis. Si en tu cabeza está rondando, ojo, este paciente puede necesitar una cirugía de control de daños, es que la necesita, seguro. Y en ese sentido, un buen anestesista te puede resucitar temporalmente un enfermo y luego, sin embargo, cuando se vaya a la UCI, el hacer de nuevo un bache hemodinámico que necesita de nuevo control. Y esos baches hemodinámicos, si el paciente sale con una sutura de la primera cirugía, puede hacer peligrar la misma. Entonces, en ese sentido es preferible que tú hables con tu anestesista. Y depende del grado de confianza que tengas con él, tú dices, ¿este paciente cómo está? Dime qué pH tiene, dime qué déficit de base tiene y cuéntame cómo está. A algunos necesitantes no les gusta que le pregunte por el pH, y por cierto, también os lo digo, pero tenéis que preguntar, ¿no? Pues mira, este paciente está bien, está estable, venía con un bache inicial, pero lo he recuperado y creo que el paciente va a ir bien. Ahora, está necesitando nora, está necesitando mucho volumen, está transfundiendo, y bueno, y con esto mantiene tensiones, no es lo mismo mantener tensiones con nora dosis alta y en ese sentido la anastomosis no está indicada. Si tenéis vuestras dudas, preferid siempre control de daños, porque a las 48 horas vais a tener la misma situación mejorada por 10, ¿no? Porque ya ha dado tiempo a trabajar y a ver la evolución que ese paciente tiene. A veces llegas a las 48 horas y no tienes un paciente con restauración fisiológica y ese paciente va para un Harman. Y ya para acabar el tema de las preguntas, la última nos presentaba un paciente de 87 años, diabético, hipertenso, dislipémico, toma corticoides por un trasplante renal y viene a urgencias por 4 días de dolor abdominal, en un TAC tiene un Hitchen 3, no nos dan más datos, asumimos que está estable, que no tiene una gran repercusión analítica. Sonsoles, ¿qué le hacemos a este paciente? Bueno, yo creo que esta pregunta es la que menos dudas ha planteado, ¿no? Tenemos un paciente de 87 años con múltiples comorbilidades, que toma corticoides, pues yo creo que aquí sí que tiene cabida la intervención de Harman. Giancarlos, ¿qué te parece? Hay un 20% que lo lavarían y harían un drenaje. Es menos agresivo, ¿no? Tiene 87 años, muchas enfermedades. Toquémoslo lo justo. Yo le haría un Harman también. Muy bien. ¿Alguien haría otra cosa? No. Creo que aquí estamos todos de acuerdo. Sí, pero eso, volviendo a los mensajes claros que decía José Manuel, de las pocas cosas claras que también se pueden extraer de los trabajos que hay sobre el lavado laparoscópico es que precisamente este tipo de paciente es el que no se debe hacer. Por eso digo que a mí el papel del lavado me deja frío, porque en los que creen que se puede hacer, creo que tenemos mejores alternativas. Totalmente de acuerdo. Y una cosa, estamos hablando de anastomosis primaria, el hecho de asociarle la ileostomía, ¿qué opinión os merece? Yo hice un breve comentario antes. Yo el problema que le veo es si voy a lavar el colon o no. O sea, a mí hacer una anastomosis sin preparar el colon no me importa. Lo he hecho en el contexto de la programada sin problemas. El problema aquí es el riesgo añadido de la situación de urgencia, posible inestabilidad, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que no sé es qué sentido tiene hacer la ileostomía si no le lavo el colon intraoperatoriamente. Con lo cual es una situación que creo recordar que yo no me he visto o no he recurrido a ella todavía. Si hago anastomosis primaria es porque creo que las condiciones son buenas y el hecho de que el colon tenga heces no me preocupa excesivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Absolutamente. Yo creo que no hace falta lavar el colon y he hecho mucho lavado el intraoperatorio, mucho wash-out, perdón, pero no creo que haga falta lavar el colon. Y si no lavas el colon, no tiene la ileostomía, bueno, siempre se dice que no disminuye la tasa global de fístulas o de discencia, pero sí que disminuye la morbilidad, pero si tienes un colon con mucho residuo fecal, aunque hagas una ileostomía, no vas a disminuir la morbilidad asociada a la fístula, ¿no? Solo tendría sentido en un paciente con relativamente lábil o con cierta la morbilidad y, por tanto, el factor de riesgo para hacer una discencia anastomótica en la que te planteas hacer una anastomosis y no hay mucho acúmulo retrógrado de material fecal. Entonces, ahí sí puedes plantear tu ileostomía, pero para que tengas claro que es para disminuir la morbilidad de una posible discencia, no para que disminuya el porcentaje global de discencia, ¿no? Pero vaya, está totalmente permitido en y considerada en todo tipo de decisión relacionada con anastomosar en una primera cirugía, en la asociación de ileostomía de protección y apoyado por la bibliografía. Muy bien, pues yo creo que llevamos 1 hora y media hablando del tema. Podríamos seguir 1 hora y media, 2 o 3 más. Ha sido apasionante, pero tenemos que empezar a cerrar el lugar. Hay más. Sí, a ti te reclaman por lo que vemos. Carlos, pregúntale a tu niña qué opina. A ti, además. Doctora Garrosa, la has liado. Está claro, la diverticulitis es un tema interesante. Ha sido fantástica la presentación y luego, bueno, el acompañamiento del doctor Trujillo, el doctor Cerdán, el doctor Aranda y el doctor Gómez ha sido increíble, que ha hecho que esta sesión sea súper práctica y muy dinámica y muy atractiva para todos nosotros. Tenemos que cerrar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a los ponentes, a los moderadores. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias.